Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con SmartFlat. Hoy vamos a ahondar en un tema fundamental para todos los asesores inmobiliarios, que es el tema legal en el proceso de compraventa de propiedades. Este tema no solamente es importante para poder guiar correctamente a los clientes, sino también para el propio propietario y al comprador, que tienen que tener conceptos básicos y entender conceptos básicos de documentos, de procesos, de errores que puedan salir a lo largo de todo el proceso, incluso errores que salen al final, justo cuando se quiere firmar ante notario la compraventa de la propiedad. Y para trabajar y para hablar sobre este tema, tenemos a una invitada, gran experta en el sector, seguramente conocida por muchos de vosotros. Tenemos con nosotros hoy a Liliana Gutiérrez Robles, de la Notaria 44 de la Ciudad de México y la notaria más joven de Ciudad de México. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. De verdad que no sé por qué no habíamos hecho esto antes. Yo tampoco. Con un tema tan fundamental que es uno de los pilares, imagínate, imagínate no. ¿Yo qué le voy a decir a Liliana? El tema de conocer bien los documentos que se tienen que pedir desde el inicio y que no haya errores y el proceso vaya y fluya correctamente. Entonces, no entiendo cómo no lo hemos hecho antes. Es lo que yo digo, pero al contrario, muchísimas gracias por la invitación. En este formato tan novedoso, además, que bueno, pues al final como partes de todo el proceso inmobiliario, todos nos vemos en la necesidad también de hacer del conocimiento de todas las personas qué es lo que hacemos y qué papel jugamos cada uno en todo este proceso, ¿no? Aunque estemos muchas personas en este proceso, cada quien tiene su rol, cada quien tiene su función, el área comercial, el área legal, el área también de acompañamiento y a veces asesoría psicológica familiar, ¿no? Exacto. De decoración, interiores, correcto, ¿no? Hay una cantidad de oficios y de talentos en este proceso inmobiliario y pues al contrario, muchísimas gracias. Tú dirás. Bueno, y además, continuando con lo que dices, es fundamental para un asesor inmobiliario que va a acompañar a una persona en un proceso clave de vida, conocer con qué otras personas de otros rubros tienen que colaborar para que además pueda dar un mejor servicio a sus clientes, que luego yo creo que muchos asesores, o por lo menos los improvisados, que siempre ha salido en el podcast, que dicen, pues esto es muy sencillo, yo publico una propiedad de la abuela que me ha dado la propiedad y la cargo en un portal y ya no tengo que hacer nada más. Y ya me van a hablar y ya nada más le abro la puerta. No, la verdad es que también la asesoría inmobiliaria y el acompañamiento no dejan de ser servicios y siempre lo he dicho en función de mi servicio, del servicio de notaría que yo presto, que es pues al final atender a una persona que está haciendo un trámite probablemente dentro de los trámites más importantes de su vida, porque al final en comprar un inmueble para cualquiera de nosotros es el esfuerzo o el resultado de un esfuerzo en conjunto de años de ahorro, de asesoría, de colonias, de comodidad de tráfico, de pisos, escaleras, elevadores, estacionamientos, ¿no? Es un esfuerzo importante y es una decisión muy relevante que es una pena que no pueda lograrse este sueño para muchas familias por falta de asesoría o falta de acompañamiento correcto, que en la gran mayoría de este camino, pues algunos por la propia naturaleza de los inmuebles, pues vamos a tener que hacer muchas visitas, vamos a tener que revisar muchos documentos, vamos a tener que ver muchos inmuebles, vamos a tener que hacer varios procesos. Entonces sí es importante que estemos conscientes de lo que a cada uno nos toca y qué se tiene que hacer. Exacto. Entonces, para todos estos asesores o todos los asesores que pues consiguen un propietario que les indica, oye, yo tengo una propiedad que me gustaría venderla a tal precio, que ya sabes que hay algunos que luego pues piensan que se autoasesoran. Se autoasesoran y tiene que entrar el asesor inmobiliario a decirle, oye, relájate, porque igual el precio de esta propiedad no es el que tú quieres o no va acorde a los precios de mercado, pero
En el tema legal, ¿cómo de fundamental? Yo sé que obviamente es un pilar básico, pero en el tema legal, ¿en qué momento debe aparecer en el proceso de asesoramiento de un asesor inmobiliario? Mira, lo primero que sí es muy importante es asegurarse que la persona que acude con ustedes en efecto es el propietario. Porque ahorita utilizaste una frase clásica. Me dieron, tengo o me dejaron un inmueble y lo tengo. Y entonces, utilizando el idioma en su sentido más coloquial, pues tener un inmueble puede ser... yo sé que me faltan algunos procesos para tener un título de propiedad que pueda exhibir o no tengo un documento que me acredite como tal. Entonces, este primer momento de asegurarnos que la persona que acude con el asesor sea efectivamente el propietario, no un apoderado, no el heredero de o el albacea de o alguna otra persona, ¿no? Sino que en efecto sea la persona que aparezca en un documento como propietario. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no? Que verificar en los documentos que les exhiben que aparezca como propietario. Es decir, como asesor inmobiliario, yo voy o me contacto con una persona que dice tener una propiedad, que quiere vender. Lo primero que tengo que hacer es pedirle las escrituras de la propiedad y pedirle su identificación oficial. Para ver que sea el propietario. Y dentro de las obviedades, pues te podría decir que yo te puedo dar un título de propiedad de un inmueble que ya vendí. Ok. ¿No? O sea, yo te puedo decir, te enseño una escritura donde aparece que yo soy propietaria de este inmueble que está muy bonito. Y tú, como asesor inmobiliario, ves una escritura perfectamente otorgada, pagados los impuestos, inscrita, donde aparece que yo soy la propietaria de ese inmueble. Sin embargo, lo que no te he dicho es que hace 2 años fui a otra notaría y ya lo vendí. Y entonces ese es un primer acercamiento ya del asesor con los documentos, más la utilización de documentos actualizados y de constancias y registros públicos. Porque pues hay que ver que en efecto siga siendo el dueño. O sea, uno es que sea el dueño y 2, que siga siendo el dueño. Okay. Porque a lo mejor se lo embargaron o a lo mejor ya lo vendió o a lo mejor ya ese título no es el último título de propiedad del inmueble. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un asesor inmobiliario? ¿Qué documentos tiene que solicitar o dónde los puede corroborar? ¿O tiene que ir a un notario desde el inicio? ¿O cómo tiene que ser ese proceso? Mira, hay 2 caminos. El primero es el asesor inmobiliario capacitado que tenga la experiencia o los conocimientos necesarios para revisar documentos. La realidad es que hay muchos que están en constante preparación y ya se la saben, sí, si me permites la expresión. Sí. Hay otros que a lo mejor con ciertos documentos pues deciden acercarse antes a cualquiera de las notarías a que les ayuden a dictaminar el expediente. La mayoría de nosotros, y en lo personal digo, cada quien puede hablar de cómo son sus oficinas. En el caso de mi oficina, pues tenemos asesoría sin costo alguno y en algunas asesores que nos solicitan pedir algunos documentos para validar que en efecto sí sea la situación legal y registral del inmueble. Entonces, en esos 2 caminos tenemos el asesor que es autosuficiente, uh-huh. Y por autosuficiente me refiero a que tenga los conocimientos y herramientas para ir al registro público y solicitar una constancia registral del inmueble y solicitar las constancias de no adeudo de predial y agua para verificar que al menos en un primer análisis superficial el inmueble es susceptible de comercialización. Uh-huh. La segunda es el camino de mancuerna asesor notaría para efectos de poder dictaminar un inmueble. Y
acuden con nosotros y nos dicen, aquí están los documentos que me presenta una persona, apenas voy a tomar la propiedad y necesito que me ayudes a dictaminar si la puedo tomar o no. Y entonces en esos casos, pues ya lo único que hacemos es revisar los documentos, solicitar algunos de los documentos previos que de todos modos se van a solicitar al momento de otorgar la escritura, y sobre todo cuando son inmuebles que no se pagan de contado sino con crédito bancario, revisar la viabilidad del título de propiedad según políticas bancarias, porque jurídicamente una persona puede tener un título de propiedad perfectamente válido, pero por razones de discrecionalidad bancaria, las políticas jurídicas de algunas instituciones de crédito y algunas instituciones financieras de vivienda tienen ciertas restricciones a ciertos títulos de propiedad y ciertas antigüedades según los títulos de propiedad. Entonces, fíjate, ahorita estamos hablando este inmueble no pasa con una institución, ejemplo Infonavit, porque es una prescripción. El título de propiedad, legalmente hablando, es perfectamente válido. Es una sentencia inscrita, se pagaron los impuestos, pero por políticas bancarias el Infonavit no toma ese antecedente. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver matices como: está bien que la tomes, solo tendrás que conseguir a un comprador, ya sea que busque un financiamiento en una institución de a lo mejor otro tipo de sector no bancarizado, o bien que sea un comprador de contado. Entonces, ese tipo de cosas, pues a veces los asesores, tanto los inmobiliarios como los asesores financieros, tienen ya estas experiencias y este conocimiento porque reciben también capacitación constante. Y el otro camino, pues, es acudir a cualquiera de las notarías, ¿no? Sí. Obviamente ya dirían la mía, pero por supuesto. Desde luego contigo van a estar muy cuidados, todos. Y para mí, que yo estoy fuera del tema legal y que, pues ya sabes que no, pues, yo me dedico a la tecnología y el tema legal a mí me cuesta un poco, sinceramente. ¿Cuáles son esos documentos adicionales a la escritura que tú checas? Mira, digamos que un checklist estándar de cualquier operación inmobiliaria es el testimonio del título de propiedad, la boleta predial, la boleta de agua y el acta de matrimonio del propietario. Esto es asumiendo, digamos, un inmueble en Ciudad de México o en zona metropolitana, que tengamos, digamos, los documentos a la mano, porque también es importante señalar que las reglas de los documentos que se necesitan varían en función de la ubicación del inmueble. No es lo mismo comprar un inmueble en Acapulco que un inmueble en Ciudad de México, ¿no? Pero digamos que a nivel estándar esos son los documentos. Que también varía en base al tipo del inmueble, me imagino. Sí, ya hay algunas operaciones de inmuebles en condominio, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México y la zona metropolitana, que difícilmente una persona tiene una casa sola, ¿no? Todos vivimos en condominio y entonces también uno de los elementos importantes será contar con los documentos necesarios, dependiendo el caso concreto, para efectos del condominio. Digo, siempre está el básico: no compre, tiene adeudos, ¿no? La lona que ponen afuera de los edificios de si va a comprar un departamento, ojo, tiene adeudos, ¿no? Siempre hay señales un poco más evidentes que los requisitos y trámites legales, y que esas son intuiciones mucho más eficientes que la carta de no adeudo de cuotas de mantenimiento, pero ese tipo de documentos sí son un buen primer paso adicionales a estos documentos, ya en casos un poquito más específicos según el tipo de vivienda. Oye, ¿y te ha tocado algún caso, lo vamos a llamar caso de terror, ¿vale?, en el cual tú ves o te llegan documentos que claramente han podido llegar a ser manipulados por el supuesto propietario? ¿Te ha pasado mucho? Fíjate que no tanto manipulado, sino malinterpretado. Okay. En el sentido de decir, yo compré y aquí están mis documentos, y me exhiben hay una
triste práctica que ya se ha eliminado con los años, que es comprar a través de poder, lo cual jurídicamente es una falacia, porque el contrato de compraventa es un contrato traslativo de dominio donde una persona transmite la propiedad a otro llamado comprador a cambio de un precio cierto y en dinero. Y un poder es un acto jurídico en donde una persona faculta a otra que lo represente. Entonces, lo que hacen en estas estructuras de comprar con poder es precisamente que firman un contrato privado y el vendedor le otorga un poder al comprador para que pueda seguir con el inmueble, lo cual naturalmente es un proceso incorrecto, es un proceso además que engaña a las personas o los deja con la falsa sensación de que ya tienen un documento notarial, que es el poder, y que no cumplen los requisitos. Entonces, cuando llegan a la notaría, dicen, yo aquí tengo mis documentos, yo compré con poder, pues es más bien, no es tanto una manipulación, sino una malinformación del documento que en su momento otorgaron y que pues seguramente fueron mal asesorados por quien les elaboró el contrato y demás, ¿no? Ok. Y cuando... Esa sí es de terror, porque tienes que buscar al vendedor para que te firme. Claro. Al que te y vendió. luego encuéntrale. Exacto. Encuéntrale que te lo firme. Te tienes que ir con el juez a un juicio de otorgamiento y firma de escritura. Esos casos son de terror para las operaciones inmediatas. En la notaría, la verdad es que yo tengo la filosofía de que todos los asuntos jurídicamente tienen solución. Solamente algunos tienen unos caminos más largos que tienen que acudir con un juez cuando ya no encuentran a las personas, y a veces son caminos rápidos, que es, digamos, las transacciones comerciales habituales del mercado inmobiliario, ¿no? Afortunadamente ese es la regla general, que son procesos eficientes porque ya hay mucha tecnología en registro público, en catastro, y ya es un poco más sencillo. Y si un asesor recibe una propiedad y no hace este trámite inicial porque simplemente agarra la propiedad y tiene prisa, digámoslo así, porque sí. hemos visto, o sea, yo veo mucho a profesionales, o bueno, no los vamos a llamar profesionales porque los profesionales lo hacen bien desde el inicio, pero sí vemos como malas prácticas donde se acepta la propiedad rápido porque se tiene prisa a la hora de vender la propiedad, entonces ni valido los documentos. Para hacerlo todo más rápido, subo la propiedad, la pongo en línea y ya, ¿no? Que me caigan los leads y lo vendo lo más rápido posible. ¿Qué le dirías a esa gente? Posiblemente encuentren un comprador más rápido, pero no necesariamente va a llegar al cierre correcto, porque no hay un correcto dictamen de la operación. Y que, pues, ¿quién les va a tirar la operación? Pues el notario. Exacto. Entonces, el malo del cuento resultamos ser nosotros cuando a nosotros no nos hablaron desde el principio. Porque a mí me hubieran hablado desde el principio y yo hubiera revisado sin costo alguno los documentos, ¿no? Entonces, justo esa es un poco la campaña un poco que tratamos de hacer nosotros, de acude a tu notario para que te ayude a revisarlo. Difícilmente hay algo que no nos haya tocado o que por lo menos no sepamos por dónde empezar. No necesariamente lo podremos resolver nosotros, pero al menos sí podremos señalar el camino que debe seguirse para que pueda venderse, ¿no? Sí, que al final luego, si hay algún problema en tema de documentación, llegan a la notaría con el comprador, con el vendedor, y resulta que no se puede firmar, ¿no? Y van de notaría en notaría esperando a ver si alguien no se da cuenta, pero no es un tema de no darse cuenta. De verdad que no es otra cosa más que darle seguridad y certeza a las personas de lo que van a otorgar. Ajá. No, pues, y luego imaginaros, si en el día de la firma en la notaría te dicen que no, créeme que, o sea, estoy segura, y tú me lo vas a poder decir mucho mejor,
que el proceso, en vez de haberse acortado por ir más rápido al principio, se te va a alargar, pero por mucho. Claro, el tema ahí es que muchas de esas operaciones ya vienen con, cuando digamos, la intervención en notaría entra, cuando ya firmaron un contrato, ya dieron anticipo y ya solamente es llevar papeles a la notaría para que hagan ya la escritura nada más. El problema de esas operaciones es que cuando nosotros revisamos los documentos y vemos que hay algo que no cumple con los requisitos porque deba de hacerse la solicitud de algún documento o deba de hacerse un procedimiento sucesorio o un juicio antes de poder hacer esa operación, difícilmente las personas, los compradores dicen como, bueno, pues devuélveme mi dinero y busco otro inmueble, porque ya firmaron un contrato, ya hay penalizaciones, me devuelves mi dinero y me das la penalización. Entonces se vuelve también algo que no había conflicto, se vuelve un conflicto porque introducimos un concepto tristísimo en las operaciones, que es la desconfianza. Ya el comprador pierde la confianza en su vendedor porque el vendedor le juró que tenía todo en orden y que la notaría es la que está poniendo una traba, pero no es que la notaría ponga una traba, es que el notario está obligado a revisar y a cumplir con ciertos requisitos para darle seguridad y garantizar la legalidad de la transmisión tanto para el vendedor como del comprador. El notario es imparcial de ambas partes, pero ya viendo ese elemento de desconfianza, pues ya se vuelve un poco más complicado tratar de mediar y de resolver, ¿no? Por eso siempre la recomendación de no firmen contratos, no den dinero sin que antes se haga un análisis correcto de los documentos. No, desde luego, y además, para mí, el que tiene que dar esa confianza y esa transparencia es el asesor inmobiliario, que es para mí el aliado del vendedor o del comprador, ¿no? Entonces, y lo trabajamos mucho y lo tratamos mucho en el podcast, lo de generar confianza y esa parte humana a tus clientes. Claro. Si no se tiene en cuenta la parte legal, puede haber problemas muy graves. Entonces, cuando tú a un asesor inmobiliario, ¿tú qué le recomendarías a un asesor inmobiliario que tiene que decir o explicar a su propietario, a su cliente, de pasos iniciales que deben tomar? Es decir, no sé si me he explicado en esta. Si yo soy asesora inmobiliaria y tengo un cliente propietario, yo le voy a explicar cómo es el proceso. ¿Qué recomendaciones le darías tú al asesor que le comente al propietario para que el propietario diga, sé que a nivel legal estoy cubierto? Pues depende mucho del caso concreto. La realidad es que dentro de la revisión, el problema no son los trámites que hablamos, que existe un propietario que tiene su escritura y que tiene todo en orden, ¿no? Yo creo que lo inicial o los pasos que tendrían que hacerse para tomar la propiedad, además de tener una estimación comercial del valor del inmueble y demás, en muchos de estos procesos se hacen erogaciones y gastos completamente duplicados, iba a decir innecesarios, pero no, duplicados. ¿En qué sentido? Es muy común que no tanto los asesores, sino los propietarios manden a hacer un avalúo para ver en qué precio van a fijar el inmueble. Entonces ahí gastan en un avalúo inicial para poder sacar el inmueble. Hacen la investigación legal para efectos de saber si la propiedad es susceptible de vender, al menos en el camino tradicional, con crédito hipotecario y demás. Y en ese proceso entran en el juego como tanto muchos asesores inmobiliarios
que estamos asumiendo que hay exclusividad en asesores inmobiliarios, que ese también es un tema interesante, porque a veces una propiedad la pueden traer diversos asesores inmobiliarios que no tengan la exclusiva, que creo que a nivel comercial, por lo que me han platicado, ha caído un poco en desuso la exclusividad por el contrato de prestación de servicios que implica y demás. Entonces, hablamos ya de, imagínate, 2, 3 asesores que estén solicitando documentos previos y que el vendedor esté erogando para cubrir con esos gastos, porque cada asesor tiene un criterio diferente. O sea, me parece que ahí, en ese caso, la unidad es fundamental, ¿no? Digo, no tanto en tema competencia entre asesores, sino también que el vendedor se acerque a un asesor legal en la materia inmobiliaria, que también tiene su encanto, así como en la medicina hay distintas especialidades. El derecho inmobiliario también es una especialidad en la rama jurídica. Entonces, también acercarse con algún asesor legal especializado en materia inmobiliaria para que revise los documentos y que los asesores, pues de alguna manera, vean cuáles son los documentos que tiene el vendedor. Sí, es que acabas de meter otro factor, que son cuando son varios asesores, cuando la propiedad no está en exclusiva, sino que está en opción, y hay 10 asesores que van a mover la misma propiedad. Entonces, si un asesor saca esa información, toda la información legal, hace el análisis, etcétera, no la va a compartir. No la va a compartir. Obvio. No la va a compartir. Entonces, aquí la recomendación para el propietario en sí es que lo haga él, y si quiere trabajar con 10, pues que le comparta la información. Bajo mi punto de vista, es mucho más efectivo que un propietario trabaje con un asesor y ese asesor colabore con otros asesores para trabajar en conjunto. Pero el dar a muchos asesores y que cada uno haga lo que quiera, no. Sí, también es un tema práctico, complicado, no nada más la parte legal, ¿no? La parte comercial también tiene su encanto, y por eso siempre es, ya sea el asesor o ya sea el vendedor, acercarse con su notario de confianza. Que al final eso es al menos un único canal. Una única vía, ¿no? Que te va a dar un resultado y te va a decir sí, o te falta esto, o hay que ajustar aquí, o hay que revisar este documento de, ¿cómo lo habías llamado? ¿Poder? Ah, sí. De poder, etcétera. Entonces, eso es una vía. Y luego tú ya, como propietario, lo desperdigas por donde quieras y con los asesores que quieras. Entonces, digamos que en el proceso ya tenemos el tema del propietario. Con check tenemos la información de la propiedad, ya hemos hablado con un notario que nos ha dicho esta propiedad está bien, todo está en orden, se puede vender, etcétera, etcétera. El siguiente paso, el asesor inmobiliario va a decir, perfecto, no voy a tener problemas más adelante con la propiedad, que luego veremos lo que puede pasar. Ya nos contarás lo que pasa en la notaría, cómo esa situación de no se puede firmar. Ya nos la cuentas en un momento, pero digamos, el asesor ya dice, check, la propiedad se puede vender, voy a promoverla en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales, exacto. Entonces, ya la empieza a promover y consigue un contacto. Ese contacto va a ver la propiedad, porque al principio tenemos que ser muy claros, una persona que está interesada en una propiedad no te va a dar ningún documento antes de ir a ver la propiedad, que sería lo ideal, pero bueno, para evitar. Y no la va a ir a ver una vez, la va a ir a ver 10. Exactamente. Entonces, si ya se tuviese un filtrado antes de ese contacto, estaría muchísimo mejor, pero no va a pasar, no por ahora, no es más complejo. Pero digamos que va a ver la propiedad, luego tenemos una visita, tenemos otra visita, luego que viene el marido, luego viene la madre, luego viene con los hijos, luego... Ok, en ese momento que ella dice, me gusta, ¿qué tendría que hacer o qué tiene que hacer el asesor inmobiliario o qué documentación tiene que pedirle al comprador de esa propiedad? Fíjate que ese es un tema muy interesante, porque al momento de que volteamos la moneda, digamos, hacia el comprador, tenemos que hacer una pregunta muy incómoda. Los asesores tienen que hacer una pregunta incómoda, que es preguntarle al comprador si su adquisición será de contado o a través de algún financiamiento. Esa
pregunta es clave para todo, porque aquí ya juegan otros factores con relación al inmueble y en función de la operación, ¿no? O sea, si va a comprar con recursos propios, pues verificar que los recursos sean bancarizados, si son recursos de algún crédito, si ya tienen la asesoría correcta financiera de tener un crédito aprobado, de tener ¿no? al menos el inicio del proceso, ya sea con algún broker o bien con algún banco que ya tengan preautorizado un crédito por el monto correspondiente. Y es una pregunta incomodísima porque eso tiene que ir antes de los documentos, porque la mayoría de las compraventas que llegan a no firmarse, lamentablemente es por tener gastos inesperados en el proceso de compra. Porque no solo están comprando el inmueble que vale lo que, ¿no? Más allá de la oferta y del crédito, sino son gastos de impuestos, gastos de mudanza, las cortinas, o las persianas, la alfombra, el piso, la pintada, el mandar a hacer un mueble. O sea, no nada más es la parte, seguir pagando renta, porque firmas y no te entregan. O sea, esa planeación yo creo que es todavía más importante antes de empezar a pedirle documentos al cliente. Sí, de hecho, este punto también ha salido en varios episodios, ya lo hemos comentado, que la gente estima y dice, me voy a gastar tanto, pero no tiene en cuenta todos los gastos adicionales que hay alrededor de la compra de una propiedad. Claro. O sea, y los impuestos lo primero, o sea, todo, la notaría también, todo lo que tenga que hacer y también con el vendedor de la propiedad, que tiene que tener en cuenta, que dice, no, yo voy a ganar 10 y con esos 10 voy a invertir en un carro, en otra casa, en no sé qué, y de repente en vez de 10 son 7. Y dice, pues ya no la quiero vender. Cuando se da cuenta de que después de todo el trabajo del asesor inmobiliario y todo lo que se ha venido haciendo, pues se cae. Entonces hay que tener transparencia de los gastos adicionales tanto para el comprador como para el propietario o el vendedor de la propiedad. Entonces, digamos que ya se tienen en cuenta que el asesor le ha dicho, oye, pues mira, vas a tener todos estos gastos, te va a costar todo esto. Más la mudanza. Más la mudanza, más lo que comentabas de pintar la casa, todo. O sea, absolutamente. Cambiar las llaves. Gastos que dices o sea, tú. el cerrajero, Sí. Parecen de verdad gastos hormiga, pero cualquier asesor financiero te diría que esos son los gastos más peligrosos, los gastos hormiga, Claro. que porque son de bajo monto, ¿no? Una llave 25 pesos, la pago, pero tiene puertas sin limitar, ¿no? Entre cuartos tiene puertas y ya haciendo la cuenta, sumando de poquito en poquito, se llena el saquito de deudas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero ya los documentos propiamente del comprador, lo primero es distinguir la nacionalidad del propietario. Ese es un tema muy interesante en México porque hay ciertas zonas en donde los extranjeros no pueden adquirir la propiedad de bienes raíces. Pero del propietario no, del comprador. Perdóname, pero cuando se quiere hacer propietario no puede adquirir la propiedad. Ok. Entonces estamos hablando desde el punto de vista del comprador, Ajá. en el sentido de decir, si tú quieres comprar un departamento en Acapulco, si eres extranjero no puedes adquirir el inmueble. Entonces, lo primero es, fíjense la nacionalidad del comprador, porque si es fuera de las costas y de las fronteras, puede adquirir sin mayor problema, siempre y cuando tenga una situación migratoria regular. En cambio, si es en zona restringida, no va a poder adquirir la propiedad directa del inmueble, sino que tendrá que adquirirlo a través de algún fideicomiso, y eso en tema de gastos también es una diferencia considerable, ¿no? Entonces, esa es la primera acotación. La segunda es si la persona que va a adquirir es casada o soltera, porque en los matrimonios celebrados en México pueden celebrarse bajo dos regímenes patrimoniales en términos generales, el de separación de bienes y el de sociedad conyugal. En muchas de las ocasiones, cuando el comprador trae un financiamiento, el comprador, si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, requerirá del consentimiento o autorización del cónyuge para constituir la hipoteca a favor de la institución. Entonces,
esos son de los temas importantes que hay que ir considerando, ¿no? Obviamente las identificaciones, comprobante de domicilio del comprador para ir integrando el expediente único, que no solamente lo tiene que integrar el notario, sino también los asesores inmobiliarios. Y esos son de los grandes temas que en el sector inmobiliario todavía piden todos esos documentos, integran expedientes y no están conscientes que ellos, igual que el notario, tienen que presentar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tienen que avisar? Aviso de las operaciones inmobiliarias que se celebran por parte de los asesores. Un gran tema para otro podcast. Oye, pues me interesa muchísimo. Seguramente a todos los que nos escuchan también les interesa saber un poquito más de esto. Entonces, ahora, digamos... O sea, sí, porque lo pide el notario, pero también como inmobiliaria tienen responsabilidad administrativa en temas de lavado de dinero, de integración de expediente WIF y lavado de dinero, o blanqueo de capitales, como también se le conoce. Importante saberlo. Tomar nota mental. Sí, nota mental que vamos a trabajar aquí en otro podcast para que nos diga Liliana todo este tema. Seguramente va a estar muy interesante, muy interesante. Entonces, siguiendo a nuestro flujito de compraventa de propiedades, ya tenemos check en el comprador y check en el vendedor. ¿Qué sigue? Bueno, aquí no hay una regla clara porque dependiendo que, como prestamos un servicio, así como cuando vas al doctor hay algunos que, por ejemplo, hay dentistas que te mandan primero a lavar los dientes y luego te atienden, y luego hay dentistas que te dicen, de todos modos, ni te lavas bien, yo de una vez te hago la limpieza dental. Lo mismo pasa con la prestación de servicios, tanto de asesoría como de notaría. Lo que sucede en la mayoría de los casos, la práctica comercial generalizada es que se solicita un apartado para efectos de, se presenta una oferta, contraoferta en algunos casos, se llega al acuerdo de en qué precio va a quedar el inmueble y entonces se hace un apartado, una cantidad simbólica en función del precio de compraventa, que normalmente son entre 10,000 y 50,000 pesos de apartado de un inmueble, y entonces se dan ese apartado como con el compromiso de preparar un documento que se llama un contrato privado de compraventa o un contrato de promesa, o como cada quien le llamará. La Corte y la legislación civil y fiscal coinciden en que le llames como le llames, eso es un contrato de compraventa porque hay anticipo del pago del precio. Obviamente hay temas a considerar en función de ese contrato, pero bueno, la práctica indica eso. Naturalmente, como notario, yo que me dedico a hacer contratos en forma de escritura pública, mi recomendación siempre es no firmen contratos y no den anticipos significativos, además del apartado, ¿no? Porque el apartado es como el boleto para entrar a ver los documentos. Pero el firmar contrato y dar un anticipo del inmueble entre el 10 y el 30% del precio, sin haber ido a una notaría, a mí me da pánico. O sea, me pone antenas alerta de que eso es un grave error, ¿no? Que puede no salir bien, o puede salir bien y pues nunca se darán cuenta, ¿no? Que ojalá sea el caso, que la gente que los asesoren y que no tengan conocimiento de esto, pues... ¿Qué puede salir mal? Pues resulta que, como no hicieron la investigación, ya firmaron un contrato privado, ya dieron el 30% del precio. Obviamente el vendedor ya lo utilizó para dar su anticipo, ¿no?, de su siguiente propiedad, que se va a ir a vivir una vez vendiendo esta, y entonces lo que sucede es que van amarradas todas las operaciones, y entonces ahora, ¿cómo le pides de regreso tu dinero al vendedor? Ya se lo gastó, porque ya dio su anticipo a la siguiente casa a la que va a vivir, o ya le pagó al acreedor hipotecario con el que tenía la hipoteca. O sea, ya son difíciles de deshacer prácticamente sin tener que recurrir a un juez que haga alguna ejecución. Lo veo imposible. Yo veo que si tú pagas esa cantidad de dinero,
ya no la recuperas, a no ser que pongas una denuncia formal ante un juez, que va a tardar pues mucho tiempo y va a estar complicado que se recupere esa cantidad de dinero. Pero una pregunta, en ese contrato que tú llamas, bueno, promesa de compraventa o lo que sea, ¿no? Ese contrato como los diferentes nombres que has dado. Ese contrato sí tiene una validez o tiene que irse a notario directamente, o ahí es como si yo escribo en una servilleta te voy a pagar y le hago un garabato y tú me... Los contratos privados son jurídicamente válidos, pero no perfectos. Es decir, el contrato privado, como un documento que firman las partes, solo deja en manifiesto que tu intención es venderme y mi intención es comprar, y que a lo mejor ya dimos algún anticipo. Pero no es el documento idóneo para acreditar ese acuerdo. El documento idóneo para un contrato de compraventa inmobiliario es una escritura que contenga ese contrato. La manera en la que tú y yo tenemos que expresar esa voluntad de ti vender y mía comprar es a través de una escritura pública, que otorga, obviamente, las partes ante notario. No la otorga el notario, se otorga ante el notario, porque las partes son las que celebran el contrato ante notario. Y entonces lo que sucede es que los contratos privados, al no ser perfectos, tienen defectos. Y el defecto principal es la forma y todas las consecuencias fiscales, administrativas y registrales que conlleva el otorgamiento de ese instrumento, ¿no? O sea, es válido, pero no perfecto. Vale, bueno, es válido, se hace el pago del anticipo, etcétera, y luego ya digamos que se va ante notario y se firma correctamente la compraventa de la propiedad. En un proceso, digamos, no correctamente hecho desde el inicio, es decir, que no se haya validado absolutamente nada y que se haya hecho todo deprisa y corriendo, o sin conocimiento, o lo que sea. Cuando tú te ha pasado o tienes alguna anécdota que nos puedas contar de algún día que hayas estado ya para firmar el contrato de compraventa de la propiedad y que no haya podido pasar, ¿tienes alguna anécdota de decir, madre, no sabes, por no haber hecho bien el proceso desde el inicio? Tuve una que no es por el proceso, pero que fue por auténtica mala suerte. Fíjate. Yo todavía no era notario, estaba en una operación de compraventa que del anticipo dieron el 80%, el financiamiento iba a ser únicamente por el 20% para no descapitalizarse en el pago de los impuestos por parte del comprador. O sea, tenía el dinero exacto del precio, pero para no descapitalizarse completamente, solicitó un crédito hipotecario por un 20%, 10%, o sea, nada. Le dieron la posesión, le dieron las llaves y no se fijaron cuando desinstalaron la secadora, que dejaron abierto el gas y el departamento explotó. Y el señor estaba dentro, el comprador que ya tenía la posesión. Y de verdad que yo decía, el señor, aunque había hecho los pasos correctos, siempre dentro de las recomendaciones es no de tanto anticipo o del menor anticipo posible antes de la firma de la escritura por cualquier cosa, y no firme contrato sino hasta la escritura. Entonces el señor se gastó lo que le quedaba en tratamientos médicos y ahora el problema era que el seguro del banco no quería, o bueno, el banco ya no le daba el crédito porque tenía lesiones fuertes. Era un señor de creo que 60, 65 años, y pues sí fue una tragedia que afortunadamente tuvo un final feliz, que finalmente consiguió otro tipo de financiamiento con otro banco que era un poco más, tenía políticas diferentes en cuanto al seguro de vida y demás, y los estudios médicos que tenía que realizarse, y bueno. Pero la moraleja era no de tanto dinero de anticipo,
del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Eso, inclusive teniendo, digamos, todo el proceso bien o todos los documentos bien, las acciones de dar las llaves y tanto dinero y que se metan a vivir ahí, luego ya no te pagan y luego, o sea, las historias de terror difícilmente pueden ser consecuencia de los documentos. En mi experiencia, las historias de terror devienen de la conducta humana, del accidente, del... entró un embargo al inmueble y no nos había dicho el vendedor que por eso tenía tanta prisa. Sí, sí. ¿No? Como ya lo habían demandado, o sea... Sí, ya, como habías dicho al inicio, muchas de las cosas se pueden arreglar, ¿no? A nivel legal, y se pueden ajustar y se puede, pues, ver como sí, siempre ver como sí y no atorarte en cosas que no, sino ayudar realmente a los clientes a conseguir ese hogar ideal o a vender su propiedad, ¿no? Aunque parezca mentira, ya estamos terminando el podcast. Entonces, ¡órale! Sí, que se ha pasado rápido, ¿no? Muy bien, muy bien. A mí se me pasan rapidísimo, son como si fuesen 10 minutos. Entonces, literal, no me he terminado mi té. Entonces, bueno, después del podcast aquí nos seguimos. Pues claro. Y no sé si quieres, para cerrar el podcast, no sé si quieres dar algún consejo a los profesionales inmobiliarios o cerrar con algún tip para ellos. Pues creo que al final es hacer sinergia de trabajo con todas las personas que estamos involucradas en los procesos inmobiliarios, ¿no? Hacer sinergia con un notario de su confianza, con un asesor inmobiliario de su confianza, con algún asesor financiero de su confianza. Hacer sinergias en el sector inmobiliario creo que es un gran elemento para tener éxito en la mayoría, si no es que en todas las operaciones inmobiliarias. Yo voy a también dar otro consejo. Muy bien. Todos los asesores inmobiliarios profesionales, checad los documentos lo antes posible y toda la información de la propiedad y del comprador en cuanto se pueda, ¿no? Para evitar así problemas a futuro que puedan saltar y que pues, no se hayan podido tener en cuenta y que al final no se pueda celebrar ese contrato de compraventa de la propiedad. Y así también seguro vais a dar mucha más confianza a vuestros clientes. Si a un propietario le comunicáis, vamos a hacer este proceso, voy a checar estos documentos, te voy a decir en qué estatus están, etcétera, etcétera. Se van a sentir más tranquilos. Así que yo con ese aprendizaje me voy, entre muchos, y bueno, pues te esperamos en el siguiente podcast para hablar del tema de... Sí que ese me parece que va a llamar la atención, ¿no? No, al contrario, agradecer nuevamente la invitación y por supuesto, el día que quieras, aquí estoy de regreso. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y yo he aprendido mucho. Así que mil gracias, Liliana. No, al contrario. La podéis encontrar en la Notaría 44 de la Ciudad de México y nos pasas tus datos y los vais a encontrar aquí abajo, ¿vale? Un abrazo a todos y gracias.